Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Por muchos años, grandes eruditos y teólogos se han visto en la incapacidad de poder ordenar los sucesos escatológicos que se presentan en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 en relación con la semana 70. Hoy dejaremos que la Biblia haga el trabajo para ver si nos es posible lograrlo. Empecemos. Amigo, vamos a entrar en un tema clave. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, específicamente los versículos 5 al 37. ¿Qué debemos saber sobre este discurso que da Jesús? Bien, lo primero es que es el mapa escatológico que Jesús ha presentado para que entendamos todos los acontecimientos que van desde la semana 70 hasta el día de su regreso. Abarca absolutamente todo ese espacio de tiempo leer Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Tanto así. Tanto así, por eso, para no estar diciendo repetidamente Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, lo que puede llegar a cansar, prefiero referirme a ellos como mapa escatológico. Yo digo mapa escatológico y entiéndase que me estoy refiriendo a estos tres pasajes. Comprendido, pero explícame un poco más. Explícanos sobre por qué mapa escatológico. Bueno, como dije, porque no solo Jesús está presentando lo que va desde la semana 70 hasta el día del fin, sino que también da un orden secuencial, que lo vamos a ver más que claro. Pero ahora, para introducirte en esto, yo te hago una pregunta a vos. Bueno, venga. Si vos quisieras ordenar los evangelios, o mejor dicho, si vos quisieras ordenar la historia del Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, cronológicamente, en un orden secuencial exacto, ¿cuál de los 4 evangelios, entendiéndose por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tomarías como referencia? Y yo pondría como fundamento a Lucas, porque indefectiblemente él gran parte de su vida la dedicó a una investigación profunda del orden de los acontecimientos que siguieron a la historia de Jesús para presentársela a Teófilo. Has respondido perfectamente. Tomaríamos a Lucas porque sabemos que el Evangelio de Lucas presenta los acontecimientos en una forma ordenada en su espacio-tiempo. Entonces, cuando yo hablo de nuestro mapa escatológico, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, exactamente, también hay un orden secuencial que te voy a invitar a verlo por vos mismo, y es que el Señor primero habla de una gran tribulación, después dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en los 3 pasajes de nuestro mapa dice exactamente lo mismo. Inmediatamente después de todo lo que acabo de mencionar, es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y los ángeles acomodarán sobre las nubes desde un extremo del cielo hasta el otro a los escogidos. Ese es el orden. No vas a leer que Marcos presenta otro orden, o que Mateo dice primero acontece sol y luna sin resplandor, estrellas cayendo de los cielos, y después viene la gran tribulación, y después viene Jesús. Y no vas a leer que Lucas por su parte diga termina la gran tribulación, o antes de la gran tribulación viene Jesucristo. No vas a leer eso. En los 3 evangelios sinópticos dice exactamente lo mismo. Gran tribulación como nunca ha habido ni habrá después de aquella.
Sol oscurecido, luna sin resplandor y estrella cayendo de los cielos como la higuera deja caer sus higos, dice uno de los 3 pasajes. E inmediatamente después de esos acontecimientos, la venida del Señor Jesús. ¿Eso lo has leído? ¿Lo tenés claro? He leído, no he puesto especial atención en el acontecimiento de las cosas, en el orden de ellos, pero sí lo he leído. Bien, perfecto. Entonces, estarás de acuerdo de que si yo a vos te pregunto, ¿qué es lo primero que nuestro mapa nos presenta? ¿Nos presenta acaso el arrebatamiento de la iglesia o nos presenta antes la gran tribulación? Nos presenta primero las tribulaciones. No sé si está hablando de gran tribulación. Es que lo hace. Jesús está diciendo, está preparando a Jerusalén para un evento crucial. Vamos a ordenarnos para que no se nos haga lío. Sí, ya porque desde el ya que nuestro tema es bastante entreverado. No tanto. Lo hemos entreverado nosotros, pero no es tan complicado de entender. Lo primero y más importante, ¿a quién le habla Jesús? En Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. En nuestro mapa escatológico. Exacto, nuestro mapa. Le está hablando a los discípulos en referencia a los judíos. Claro, pero aunque el mensaje es dado a ellos, no se agota en ellos. Es un discurso proyectado hacia los días finales, hacia el futuro, y por tanto que alcanza tanto al Israel histórico como al mundo gentil que luego sería incorporado en Cristo. Exacto, es entonces un mensaje para toda la iglesia. Así es. Fijémonos cuántas preguntas le hacen realmente a Jesús. Algo clave para entender este pasaje es esto. ¿Cuántas preguntas le hacen los discípulos a Jesús? A ver, explícate un poco más. Te invito a que leas Lucas 21, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Cuántas preguntas? 2. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de que estas cosas estén por suceder? 2 preguntas. Marcos 13:4 básicamente dice lo mismo. Dinos, 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Sabes de qué cosas vienen hablando para que le pregunten esto a Jesús? Sí, vienen hablando de la caída del templo. Así es, los discípulos terminan de mostrarle a Jesús las cualidades hermosas, magníficas del templo de Jerusalén, y Jesús les tira toda la ilusión por el piso y además la pisotea, pero no porque el Señor sea sádico, sino porque le está diciendo a los discípulos, las profecías tienen que cumplirse, y yo les digo, no va a quedar piedra sobre piedra que no haya de ser destruida de todo lo que es esto. Te hago una pregunta. Siempre tuve la duda en cuanto a Semana 70. Cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, la Semana 70 asumo que no se cumplió porque no fue todo destruido. El muro de las lamentaciones quedó en pie. Solo fue destruido el templo. Claro, es una excelente pregunta y agradezco que la hagas porque en realidad Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén, no de sus alrededores. ¿Tanto así? Sí, él específicamente dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. No se estaba refiriendo al muro de las lamentaciones. O sea que la Semana 70 ya está toda cumplida. Esto es clave, te has adelantado con tu pregunta y me has roto un poco el panorama de lo que yo intentaba decir, pero tenelo presente ahí porque es una muy buena pregunta y es necesario que se explique. Lo voy a explicar ahora en breve. Sin embargo, sigamos por lo que estábamos hablando. Cuando a Jesús le preguntan esto es porque su cosmovisión se vino abajo y seguramente porque, digo yo, ¿no? Quizás hasta entendían que Jesús se estaba refiriendo a alguna profecía de Daniel. Jesús, al decirles, no va a quedar piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, tenemos que entender
de que les tiró el tópico abajo a los discípulos porque ellos esperaban que en ese tiempo en que Jesús estaba con ellos, si Él realmente era el Mesías, y de hecho ellos lo creían, Jesús tenía que venir, como dice la profecía, a restaurar la tierra, a reinar desde Jerusalén con un reino político religioso. Y Jesús les estaba diciendo que el templo iba a ser destruido. Seguramente algunos de ellos pensaron, claro, nosotros nos olvidamos de la profecía de Daniel, o sea que Jesús no vino a abolir ninguna profecía. Preguntémosle. Y 4 de ellos se acercan a Jesús y ahí le preguntan, dinos, ¿qué señal habrá de todo esto que nos estás diciendo? Porque si el templo es destruido, quiere decir que Dios nos abandona. La presencia de Dios radicaba en el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo que va a ser destruido? Y ellos entendían algo crucial. La profecía muestra a Jesús viniendo a restaurar a Israel ya para que reine desde Israel sobre toda la tierra y no haya más mañana después de eso. O sea, más mañana mundanal, por así decir. Todo mañana después de eso era con la presencia de Jesucristo reinando aquí sobre la tierra. Eso ellos lo entendían perfecto. Es algo muy similar, disculpa que te interrumpa, pero es muy similar a lo que creen los testigos de Jehová. Te voy a decir algo que va a hacer que muchos de los que están oyendo ahora se retiren, pero los testigos de Jehová tienen razón en algunas cosas, y sobre todo cuando hablamos de escatología y sobre todo cuando hablamos del reinado de Jesús. No me digas. Sí te digo. Y es difícil de aceptar, pero así es. Pero bueno, enfoquémonos. Si sigamos, no desparrames, junta. No me alejes a la audiencia. A ver, esto es clave. Entendamos por un momento que el Mesías estaba prometido para reinar sobre la tierra y los discípulos pensaron, Jesús está acá, Él es el Mesías, Él dice que es el Mesías, Él dice que es el Hijo de Dios. Y si Él está diciendo que Jerusalén va a sufrir todo esto, ¿dónde queda su reinado? Entonces se le acercan y le dicen lo que le dicen. Que lo vamos a leer ahora, ya lo leímos desde Lucas y Marcos, ahora vámonos a Mateo 24, versículo 3. Dice lo siguiente, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuántas preguntas le hacen aquí a Jesús? ¿Cuándo serán estas cosas? 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 2. Mira cómo lo has leído perfectamente y lo has interpretado correctamente, pero a veces el dispensacionalismo o lo interpreta como que son 3 preguntas o están ellos separando el texto en 3 preguntas. ¿Te explico? Sí, porque ya me has liado. Bien, si nosotros nos fijamos, podemos interpretar esto desde el punto de vista dispensacionalista. 1. ¿Cuándo serán estas cosas? El templo de Jerusalén destruido, que no quede piedra sobre piedra en él. 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? 3. Y del fin del siglo. Bueno, pero no es lo que se lee ahí. Los discípulos interpretaban que Jesús vendría a reinar en el fin ya de los días. Exactamente, eso es lo que dice la profecía. Entonces, ¿por qué nosotros nos empecinamos en creer algo contrario? Te paso a explicar. Los discípulos decían, listo, Jesús, si vos estás acá y no vas a restaurar el reino ahora, explícanos todo lo que nos venís diciendo. ¿Qué señal va a haber de que todo esto va a ser destruido? ¿Y cómo es entonces? ¿Qué señal hay de tu venida para reinar sobre nosotros en el fin del siglo? Ahí se entiende muchísimo mejor. Sí, porque preguntando de esta manera nos damos cuenta de la creencia que tenían los discípulos, que después se trasladó a toda la iglesia primitiva, ya lo vamos a ver más adelante, pero ellos no separaban eventos. Ellos sabían que Jesús venía en el fin del siglo. Acá viene lo importante. Se dice que el arrebatamiento le fue revelado al apóstol Pablo. Así es el misterio del arrebatamiento. Bien, no hay misterio del arrebatamiento que le haya sido revelado a Pablo. O sea, hay un misterio, sí, pero no es el arrebatamiento en sí, porque el arrebatamiento Jesús pasa a explicarlo aquí. Dice que primero va a haber una gran tribulación, como no ha habido ni habrá. Al decir ni habrá, se está refiriendo Jesús a que habrían más después de eso, porque si no, no lo hubiese dicho.
Entiendo, o creo entender. Jesús dice, va a haber una gran tribulación como nunca ha habido ni habrá. Dice ahí Jesús, ahí es cuando les dice que huyan, cuando empiecen a ver la destrucción, ¿sí? Cuando empiecen a ver la profanación de la que hace mención el libro de Daniel. Y ahí Jesús dice, el que lee entienda. Ahí los discípulos, sus mentes viajaron a la semana 70. Y Jesús prometió dentro del mismo mapa escatológico, todo esto acontecerá antes de que termine esta generación. Claro, pero entiéndase generación como algo simbólico, algo que puede empezar allá y terminar al final de los días. No. Entiéndase como la generación en la que vivieron los discípulos. Paso a explicarte por qué. Cuando lees la historia, ¿qué ocurrió en el 70 DC? En Jerusalén, lo que ocurrió fue que Tito Vespasiano invadió la ciudad y destruyó el templo. Fijémonos la fecha exacta de eso. No fue en cualquier fecha. Fue exactamente dentro de la generación en la que vivían los discípulos, en el 70 después de Cristo. Entiendo, en los 490 años. Así es, ahí para el que lo quiera entender más en profundidad el asunto, muy en profundidad, le invito cordialmente a que vaya a YouTube y busque a César Vidal, Ataque al libro de Daniel. César Vidal, lo conozco. Sí, es un excelente expositor. Más allá de las controversias que genere su modo de explicar, ustedes vayan por el mensaje, ¿sí? Porque sé que ha habido rumores de que a veces no tiene o no demuestra tanto amor para expresar sus ideas. Pero bueno, eso es por algo reciente que pasó. Ustedes vayan igualmente y busquen Semana 70 de Daniel por César Vidal o Ataque al libro de Daniel por César Vidal. Es un excelente expositor. Lo que a nosotros nos interesa no es el pecado que a veces puedan cometer o las discrepancias que podamos tener con cierto hermano en la fe, sino qué es lo que nos está enseñando, porque sin ir más lejos, no somos siempre irreprensibles, aunque debiéramos serlo, pero el mensaje, cuando está avalado por la suma de la palabra de Dios, eso tiene que captar nuestra atención. Por eso te decía que los testigos de Jehová tienen razón, no porque sean de Cristo, sino porque en algunas cosas han interpretado bien las Escrituras, no se han dejado llevar por corrientes dispensacionalistas. Entiendo, se entiende el punto, pero explícame entonces, la semana 70 estás diciendo que ya ocurrió y estás diciendo que la gran tribulación también. Jesús dijo, no habrá una gran tribulación después de esta como esa. Acá entra lo importante. Lo importante es que sos preterista. No, no lo soy. ¿No sos preterista y estás proponiendo la gran tribulación como pasada? El preterismo no solo pretende a la gran tribulación como un hecho que ya aconteció completamente, sino que ahí está su error. El pretender que eso ocurrió completamente. Además, entre otras cosas, le han puesto una fecha ya pasada, caducada a la venida de Cristo, porque ya vino. Claro, ellos interpretan mucho simbología. El sol oscurecido, la luna también y las estrellas cayendo de los cielos. Ellos interpretan todo esto como eventos que pasaron, pero más en lo simbólico o en lo teatral que en lo literal mundial. Pasó, cayeron quizás ciertos meteoritos o ciertas estrellas, ya pasó esto, ya vino Jesús y nosotros ya estamos en el reinado milenial. En fin, es todo un lío el preterismo, pero sí, es bastante no solo controversial, yo lo veo completamente antibíblico. No calzan las profecías con lo que ellos enseñan. Es que sí, pero te voy a decir en qué han fallado ellos. En no entender las profecías de doble cumplimiento. Profecías de doble cumplimiento. Sí, por ejemplo, te nombro una muy conocida en Isaías 7. Isaías va ante el rey Acaz, que estaba en conflicto con parte de Israel, estaban en guerra. Entonces él recibe la señal para saber que Dios lo iba a librar de sus detractores en este periodo belicoso.
Y Dios le dice: he aquí, la muchacha concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el pasaje de la concepción de Jesús. Claro, pero no tenía sentido que Isaías le diera en profecía un acontecimiento que se cumpliría muchos años después, cuando estamos viendo que Acaz necesitaba una solución en el ya. Claro, bien, esa profecía se cumplió. Acaz se llegó a una muchacha. El original no dice, he aquí la virgen concebirá. Dice, he aquí la joven o la muchacha concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, se llegó a esa joven, esta joven concibió y el hijo que tuvieron fue Emmanuel. Fue el llamado Emmanuel, Dios con nosotros. No que haya sido Jesucristo, sino que le pusieron a ese niño como el profeta indicó. Dios con nosotros. Y antes de que el niño supiera distinguir lo bueno y lo malo, Dios da la victoria a Acaz. Genial. Exacto, y acá se cumple también la doble profecía, porque fue una profecía que tuvo su cumplimiento pasado, pero también después con Jesucristo a futuro, con la Virgen María y la concepción. Entonces, hay un montón de profecías de doble cumplimiento en la Biblia, y acá la gran tribulación es una de ellas. La gran tribulación es una profecía ya cumplida en parte. Se cumplió totalmente para el pueblo de Israel. No, esto no lo acepto para nada. Es imposible. La Biblia habla de la aflicción de Jacob. La aflicción de Jacob es el cumplimiento de la semana 70 que se dio por absoluto en el 70 después de Cristo con Tito Vespasiano sobre Jerusalén, destruyendo su templo. Esto es difícil de aceptar. No cuando tomamos con simpleza lo que explica la palabra. La palabra fue clara, Jesús fue claro. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Pero claro, lo que no aconteció fue a lo que desde ahora en adelante voy a denominar colapso cósmico. Así como digo mapa escatológico para Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, colapso cósmico es para no estar repitiendo sol sin luz, luna sin resplandor, estrella cayendo de los cielos. Es mucho más fácil decir colapso cósmico. Entiendo, prosigue porque me estás dejando frío. Hagamos un breve repaso de la semana 70 de Daniel 9. Dijiste que se cumplió. Explícalo, por favor. Bien, se profetizan en Daniel 9, 24 al 27, 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel. Las primeras 69 semanas nos llevan hasta la venida del Mesías. Exactamente. Bien, y la semana 70 incluye la confirmación del pacto, la muerte del Mesías, se quitará la vida al Mesías, versículo 26, y el juicio sobre Jerusalén. Jesús mismo anunció tal juicio en Mateo 24, y el cumplimiento histórico fue claramente el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y del templo por Tito Vespasiano. No hay entonces ninguna necesidad bíblica de empujar la semana 70 hacia el futuro, porque Jesús la ubicó en el marco de esta generación. Mateo 24, 34. Pero, ¿cómo es que no se puede empujar si es una profecía de doble cumplimiento? No se puede empujar en el marco histórico en cuanto al cumplimiento que fue hecho sobre Jerusalén. Lo mismo que no se puede empujar que entendamos que Acaz se llegó a una mujer joven y concibió a Emmanuel, Dios con nosotros. Tuvo su cumplimiento ya en el pasado, aunque después también en el futuro. La gran tribulación es similar, pero porque sucede con dos pueblos, solo que el dispensacionalismo cree que todavía no aconteció, y sí aconteció. Para Jerusalén, cuando Jesús les advirtió, no regresen en aquel día a tomar nada de su casa, huyan a los montes. Hoy en día están huyendo muchos cristianos a los montes por temas de conspiración. Así es, y es lamentable porque a muchos de esos cristianos el Señor primero no los está mandando a que dejen las ciudades, y segundo,
viven en un estado afanoso día tras día cuando el Señor nos manda a no vivir de ese modo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Lo importante que acabas de decir es justamente eso. Están huyendo a los montes cuando ese fue un mensaje para los de Jerusalén y se cumplió en el 70 DC. Es decir, entonces, que no hay aflicción de Jacob. Ya la hubo. La aflicción de Jacob ya se cumplió. Eso está en tu canal. Yo lo he visto. Exactamente. Está en mi canal de YouTube. Busquen la gran tribulación y la aflicción de Jacob. Y después, encarecidamente les digo, pasen a la siguiente parte que habla sobre el día del Señor. Es un estudio mucho más profundo del que estoy dando aquí. Aquí estoy dando un breve resumen para que se entienda. Sí, además por una condición de tiempo. Diego, esto es tremendo, pero nos hemos quedado sin tiempo. Si lo dejamos hasta aquí, ¿qué prometes para la próxima sesión, si Dios lo permite? Lo que vamos a terminar de ver en el próximo episodio va a ser cómo tiene su cumplimiento la segunda parte de esta profecía, justamente valga la redundancia, de doble cumplimiento de la gran tribulación. Y también quiero que nos dirijamos a lo que es el día de Shavej en el Antiguo Testamento, cumpliéndose también a futuro en el Nuevo Testamento. Bueno, nos dejas con toda la expectativa, pero bueno, por cuestiones de tiempo es necesario cortar aquí y nos encontramos en la próxima sesión de La Voz de la Biblia. Si tenés dudas sobre este o cualquier tema bíblico, déjalo en la caja de comentarios y te será respondido. Shalom.